Muy buenos días. Vamos a la palabra, vamos al libro de Efesios, de la carta a los Efesios, en su capítulo 4. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, los que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Es un lugar donde abrimos la Escritura y tratamos de esforzarnos en llevarla a cabo. Tratamos de que esta palabra sea la que rija nuestra vida, la que dirija nuestros pasos, la que en todas las áreas de nuestra vida se manifieste. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Le vamos a dar lectura. Nada más vamos a darle lectura al versículo 11, del 11 al 16, y luego nos regresamos a ver el versículo 1. Vamos a darle lectura al versículo 11, y dice la palabra de Dios: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy vamos a empezar una serie de prédicas, hermanos, en cuanto al crecimiento, en cuanto a ver qué está pasando con nuestra vida, si estamos creciendo, si nos hemos quedado nada más como al principio, o qué está pasando. Pero para esto necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que Dios venga a hablar a nuestra vida y que sea Él el que explique la palabra y que haga a un lado cualquier cosa que salga únicamente de la carne y que no sea dirigida por el Espíritu. Vamos a poner esta palabra en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra es viva, es eficaz, y dice que es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Esta mañana ven a tratar con cada uno de los que estamos aquí, empezando con un servidor, amado Dios, para que podamos ver si realmente, Señor, estamos creciendo en el conocimiento tuyo, en tu palabra, Señor, en tu gracia, en tu amor. ¿O qué está pasando con nosotros, amado Dios? Ayúdanos a discernir tu palabra y seas tú, Señor, hablando a cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, les decía, vamos a tratar de dar una serie de prédicas acerca del crecimiento, de cómo crecer como cristianos, se llama esta serie. Hoy es la primera, no sé, a lo mejor de 6, 7, 8, 9 prédicas, y esperando que Dios sea el que trate con cada vida, que trate con cada corazón, y que más que nada que tú estés atento a lo que abre la palabra a tu vida. Y vamos a empezar desde esta introducción que hacemos. Vamos a empezar desde el versículo 1 de Efesios 4:1. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo expresaba estas palabras. En el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando de un llamado, está hablando que debemos que andar como es digno de aquel llamado, de aquella vocación que Cristo nos dio, ¿sí? Que Cristo nos eligió para este camino. No es casualidad que tú estés escuchando esta palabra, no es casualidad que Dios te haya traído hasta este lugar hoy para que escuches palabra de Dios. Pero el apóstol decía, anda como es digno, camina como es digno, con lo que Dios quiere hacer en tu vida, con el llamado que te está haciendo. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate las características que se mencionan en este pasaje. Con toda humildad y mansedumbre, que muchas veces es lo que más cuesta. Tener una humildad para considerar a otros mejores que tú. Eso se llama humildad. Considerar a otros mejores que a uno mismo. Con una mansedumbre, sujetarte a los tratos de Dios sin rebelarte a Él. Que Dios quiere tratar a tu vida de una manera y que tú no te rebeles. Que realmente estés atento a la voz de Dios. Con paciencia los unos a los otros, en amor. A veces esto cuesta mucho, la paciencia se pierde rápidamente cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando están los problemas ahí en tu casa, en tu hogar, en el lugar que te mueves. La paciencia muchas veces se acaba. Ese amor, pues muchas veces no lo manifiestas. Ese amor que debería de brotar espontáneo, a veces lo hacemos un mal menos. Mira el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios había quitado esa división que había entre judíos y gentiles y los hacía un solo pueblo, una sola iglesia. Y decía que tenía que guardarse esta unidad. ¿Pero cómo? En espíritu, en paz, dice. Porque esto es lo único que une a la iglesia, a pesar de las diferencias, a pesar de que las ideas de cada persona, el Espíritu Santo es el que viene y une en una paz, en una tranquilidad. Vamos al versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí repite algunas palabras. Y realmente es para que tengas en cuenta una cosa. O sea, no hay muchos cuerpos, no hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, es cierto. Pero el cuerpo de Dios es uno solo. El cuerpo de Cristo es uno. Y está constituido, ¿sabes por quiénes? Por todos aquellos creyentes verdaderos. Aquellos que han creído a su palabra. Muchos se dicen, bueno, entonces, ¿no todos somos hijos de Dios? No, somos creación de Dios todos. Pero hijo es aquel que realmente cree a su palabra, que sigue sus pasos. En una misma esperanza de vuestra vocación. No estamos llamados a muchas esperanzas, a una sola, con un solo llamado. ¿Sí? Debemos estar atentos. El versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautizo. Un Señor, una fe, un bautizo. Tres cosas bien importantes. Dios solo hay uno.
una fe y un bautismo. Aunque aquí pudiéramos decir, bueno, entonces nada más hay un bautismo, pero realmente si te vas a la Escritura, son dos formas de que el cristiano sea bautizado. Una, a través del Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes en el Espíritu Santo, dice que te sella, te bautiza. Y posteriormente, ese cristiano, ese creyente que creyó, hace un compromiso público y se bautiza en las aguas, como lo hizo el Señor Jesucristo, para ser uno mismo en su muerte, en su resurrección y en su camino. Pero es un testimonio público, pero que a la larga te va a ayudar a que realmente te identifiques con Dios, más el bautismo no te va a salvar. No es necesariamente que tienes que a fuerza hacer esto. Qué bueno que tú ya lo hayas hecho, o qué bueno que en ti estén haciendo el que tú bajes a las aguas a dar testimonio público de tu fe. Es muy bueno. Es muy bueno porque así estás tú renovando un compromiso que has hecho con Él. El versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Todos aquellos que han puesto sus ojos en ese sacrificio. Por todos y en todos aquellos que realmente valoran lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. No es fácil entender esto, hermanos, y ahorita lo vamos a ver a continuación, porque a veces no se entiende. A veces creyendo que conocemos la Escritura, ya conocemos a Dios, ya sabemos de Dios. Pues sí escuchamos de Dios, mas realmente no hay un conocimiento pleno a través de Él. Si no se ha nacido de nuevo, si no se ha puesto toda nuestra confianza en el Señor Jesús. El versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjate, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia es dada por Cristo Jesús, en particular a cada uno. O sea, no hay otro igual a ti. No hay otro en este lugar. Si tú descuidas el área que te corresponde, no hay otro que te cubra. A cada uno en particular ha sido la gracia del don de Cristo. Podrías decir, pues, habemos muchos, somos muchos, y a lo mejor si yo no hago lo que tengo que hacer, otro lo va a hacer. Pues a lo mejor el otro va a hacer lo que Dios le está mandando a hacer, pero no va a hacer lo que a ti te corresponde. ¿Sí? ¿Pudiera ocupar tu lugar? Sí, sí, es cierto. Eso sí lo puede hacer, porque nadie es indispensable en el reino de Dios. Así ya lo veíamos, como Elías tuvo que ir a ungir a Eliseo, porque Eliseo iba a ocupar el lugar de Dios. Dios mostrándole a Elías, tú no eres indispensable. Tú no eres indispensable en el reino de Dios. Y así tú y yo somos de la misma manera. Ahora sí vamos a irnos al versículo 11 y vamos a leer estos versículos que tocábamos al principio, ¿sí? Para entrar a nuestro tema posteriormente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ve viendo cómo hace el llamado Dios. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si tú te das cuenta, cada ministerio de estos es muy diferente el uno al otro. Pudieras decir, pues todos van a predicar, todos van a servir, pero de diferente manera. Cada quien tiene su área,
Pero lo importante de todo esto, dice que Él mismo, Dios mismo constituyó, Dios mismo llamó, hace el llamado, ¿sí? El llamado lo hace Él. Ahora debemos tener cuidado de no confundir los dotes naturales, el llamado que Dios te está haciendo, porque está viendo la capacidad que tú tienes para desarrollar en el reino de Dios un cierto trabajo, y no confundas este llamado natural con los dones divinos, que es muy diferente. El don divino, estos solamente son dados por medio del Espíritu Santo. Y el don divino son cosas naturales que Dios da a tu vida, que te capacitan al hombre o a la mujer para hacer lo que humanamente posible no se puede hacer. Hay don de sanidad de parte del Espíritu Santo. Hay dones de orar en lenguas. Eso es cierto. Y son muy diferentes al llamado que Dios está haciendo al hombre y que les está dando nombres a cada llamado. ¿Para qué? Con un propósito. Ve la capacidad que tú tienes y te llama. Porque tú vas a ser instrumento en las manos de Dios en esta área. Fíjate cómo el versículo 12 nos aclara un poco más de esto. El 11 dice: a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito te has llamado? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿El propósito cuál es? Edificación del cuerpo de Cristo. Tú que a lo mejor eres llamado para ser predicador, para ser evangelista, para ser maestro, tienes un propósito en ese llamado: edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y nos remontamos a la primera iglesia y podemos ver cómo el cristianismo empezó con testigos laicos. Tú ves a los primeros que llaman hombres trabajadores, hombres de campo, hombres pescadores, cómo Dios empezó llamando a cristianos laicos, a personas laicas, y empezaban las asambleas, empezaban la iglesia, como este lugar, ¿sí? Con testigos laicos. Pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia del cristianismo? Que ese llamado de Dios se fue transformando. Se fue transformando porque empezaron a surgir muchas denominaciones de varios nombres. ¿Y qué empezó a cambiar? Empezó el cristianismo a transformarse en todas unas empresas. Y muchas empresas transnacionales ahora. Muchas empresas que ahora llaman a los ministros, porque ellos son los que llaman, a los predicadores, a personas profesionales, a personas con carreras, a personas que tienen una preparación académica muy buena, profesionales, ¿sí? Profesionales que ahora las iglesias contratan. ¿Para qué? Para que el cristiano llegue cada 8 días, escuche el mensaje, escuche la palabra y se vaya a su casa. Y en eso se ha convertido en muchas denominaciones, tristemente, el cristianismo, ¿sí? En que ahora las iglesias contratan todo un grupo de personas profesionales, pastores, ministros, ancianos, con un sueldo, que vienen, hacen la actividad de cada domingo y las personas se van a su casa. Ahora están, es cierto, las bancas ocupadas por personas, por testigos laicos, ¿sí? Y todos estos ministerios están financiados por esas personas.
Yo pago mi diezmo, mi ofrenda y me quito de todo lo demás. En eso ha cambiado muchísimo. Y aquí la palabra nos está diciendo que ese no era el propósito. El propósito era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú tienes un ministerio que ejercer delante de Dios. Tú tienes una tarea que hacer delante de Dios. ¿Para qué? Mira el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos. No dice, tú vas a crecer más que yo, tú te vas a quedar así. No, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestro estándar? Cristo Jesús. Cuando tú alcances la estatura de Cristo, siéntete conforme a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a una sola cosa, a estar unidos con un solo propósito. Porque hay un peligro. Hay un peligro que te está marcando la Escritura. Si tú no te esfuerzas en ir a cada día conociendo más de Dios, tener más conocimiento de Dios, si tú no te esfuerzas en que esa fe vaya en aumento, que la gracia de Jesús se refleje en tu vida, mira lo que puede pasar, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de Dios. O sea, en otras palabras, ¿qué te está diciendo la Escritura? Tenemos que alcanzar todos una estatura, todas una medida de fe. ¿Para qué? Para que no seas inmaduro. Para que la madurez llegue a tu vida. Porque el cristiano que es inmaduro, nada más habla una cosa, se refleja en su vida una cosa. El creyente que es inmaduro no se va a involucrar en el servicio. Nunca crecen espiritualmente. Ahí se van a conformar con cada 8 días estar escuchando, cada 8 días. Y así puede pasar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años y 3 años, y ahí va a estar. Y va a haber una inestabilidad de la cual te está hablando la Escritura, una inestabilidad en tu vida espiritual. Esto que va a reflejarse en ti, vas a ser muy vulnerable en cuanto a que escuchas algo nuevo y corres. Escuchas que va a venir fulano de tal y ahí está. Hace como un año se escuchaba, vino un predicador aquí a Pachuca, a Gota de Plata, y dijo que iba a haber mucha prosperidad en este año. Pues ya llevamos 7 meses y no va a haber mucha prosperidad. Pero vino, se los dijo, y todos dijeron amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay inestabilidad en esas vidas. Vámonos a lo que está de moda, a lo que escuchamos hoy nuevo. Y muchas veces se tornan como unos nómadas religiosos, yendo a la deriva de fantasía en fantasía. Yo hace aproximadamente 20 años escuchaba a un predicador decir: este año verás cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Este año tus cuentas bancarias vas a tener muchísimo. Pero mientras, que traigan sus ofrendas, que traigan sus diezmos. Y la gente se los cree, porque hay mucha credulidad en esto. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por estrategias de hombres, en otras palabras. ¿Para qué? Para engañar, emplean con astucia las artimañas de Dios. ¿Sí?
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo Jesús. Siguiendo la verdad en amor. Tú y yo sabemos quién es la verdad. Tú y yo sabemos cuál es el camino. Y aquí mismo me lo está diciendo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Aferrándonos a la verdad. Pero no de ahí se va, sino que en amor. Fue una de las características que Dios dejó establecido. Crezcamos, esto es Cristo. Ahora bien, el versículo 16, de quien todo el cuerpo, fíjate, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. En amor te habla nuevamente. El Señor Jesús no es solo la meta del crecimiento, Él es también la fuente de ese crecimiento que te está ofreciendo. De Él va a manar ese crecimiento. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de que tú te intereses más en conocer a Dios, que tú te alimentes a través de la oración, a través de leer su palabra, a través de adorar a Dios, de meterte en la adoración con Dios, de estar atento a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Cuando tú lees, no cuando a lo mejor necesariamente vienes y escuchas como ahorita que abrimos la Escritura, sino que debes de tener tu alimento propio. El propósito, como decía los versículos, no es depender de un hombre, es depender de Dios. Ese es el propósito. El hombre nada más sirve para edificar las vidas, pero el crecimiento te lo va a dar el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno. ¿Cómo crecer como cristiano? Para crecer como cristiano, la primera cosa que debemos estar bien seguros, tú y yo, para crecer como cristianos debemos de estar seguros, ¿sí?, de haber tenido una reconciliación con Dios. De tener una reconciliación con Dios. O sea, de que hayas nacido de nuevo. Porque si no hay ese nacimiento, mira, no va a importar que aunque tú leas la Escritura, que aunque tú cantes, que aunque tú hagas cosas, si realmente no hay un nacimiento nuevo, no vamos a poder crecer como cristianos. ¿Sí? El conocer las Escrituras no te va a garantizar haber nacido de nuevo. Te voy a poner un ejemplo muy práctico que ya todos lo sabemos. A lo mejor allá en Juan 3, vamos a ver del 1 al 8. Un personaje muy conocido que era maestro en las Escrituras. Juan 3. Este personaje era maestro en las Escrituras, fíjate. Y más sin embargo, no sabía lo que era nacer de nuevo. Juan 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquiera, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjate las palabras del Señor Jesús y las interrogantes de este varón. Este varón que era un maestro en las Escrituras, este varón que era un principal entre los fariseos, la religión de aquel tiempo, como ahora hay muchísimas denominaciones. Podemos ver que no sabía lo que era nacer de nuevo. Podemos ver que conocía de las Escrituras, pero no había nacido de nuevo. No entendía cómo era esto. Y esto es lo que separa al verdadero evangelio de una religión. Esta enseñanza es lo que realmente separa del evangelio verdadero, de esa palabra con poder, a una simple religión. ¿Por qué? Porque la religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. La religión te dice, te enseña formas, te enseña rituales, te explica los requisitos que debes de cumplir para que tú vayas a Dios. Ese es el esfuerzo de las denominaciones, tristemente muchas de ellas. No digo que todas, pero muchas de ellas sí. Te inculcan formas, te inculcan rituales que tú tienes que cumplir. Y si los cumples, ya eres miembro activo de este mundo. El esfuerzo humano de alcanzar a Dios. Ese no es el propósito. No es con requisitos. No es con sacrificios, que tengas que desprenderte de lo económico, de lo material, para alcanzar el favor de Dios. Así no es. La gracia del Señor Jesús es inmerecida. Dice que es el favor inmerecido de Dios hacia nuestra vida. Eso es lo que realmente nos habla de la Escritura. Por la gracia, Dios desciende al ser humano y le hace una nueva vida. Esa es la gran diferencia. La denominación, la religión se esfuerza en alcanzar a Dios. Y Dios, por su gracia, desciende al ser humano y le hace una nueva vida. ¿No dice 2 Corintios 5:17 que está en Cristo nueva criatura es? ¿No dice que todas las cosas quedan atrás? ¿Qué requisitos te está pidiendo únicamente? Que estés en Cristo. Que te reconcilies con Dios. Por eso vemos hoy en día, tristemente, muchas personas con muchos rituales, con muchas formas, pero no se ve la gracia de Dios en esas vidas. No se ve que Dios esté llevándolos a una madurez, a un crecimiento. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la palabra no te está diciendo, mira, domina bien el ritual que te están enseñando. Mira, apréndete bien la forma en que te están instruyendo. Aprende bien el requisito que te vamos a poner para que llegues a la vida eterna. No.
Dice, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué es crecer en la gracia? ¿Qué es crecer en la gracia? ¿Sí? Bien. Crecer en la gracia primero te voy a mostrar a lo mejor algunas cosas que se tienen por crecimiento. A veces se piensa que crecer en la gracia te lleva a ser más salvo que cuando tú te reconciliaste con Dios, que cuando te convertiste. Y para nada ese es crecimiento. Para nada vas a ser más salvo en crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. En crecer como cristiano no es ser más salvo que en el momento que te convertiste. No es ser más perdonado que cuando te arrepentiste, no. Porque Dios cuando te salvó, cuando te arrepentiste de tus pecados, cuando le entregaste a tu vida a Dios, Él agarró sus pecados y los llevó a lo más profundo de la mar, dice la Escritura. ¿Y qué dice? Se olvidó de ellos. Entonces eso, el ir creciendo en la gracia no te va a hacer sentir que vas siendo más perdonado o más justificado. Porque tú y yo teníamos un acta contraria, un acta donde estaba todo lo que tú habías hecho sin Dios y te acusaba delante de Él. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que Él tomó esa acta contraria y fue y la clavó en la cruz del Calvario. Y el que tú crezcas en la gracia no te va a hacer más justificado. No, hermano. Lo que sí es el crecimiento en la gracia es aumentar el grado en conocimiento de Dios. Cuando esto vaya reflejándose en tu vida, que tú vayas conociendo más de Dios, que tú vayas teniendo más fuerza, más deseo por hacer la obra de Dios, la gracia de Dios está aumentándose en ti. Cuando tú vayas teniendo poder para la extensión del reino. ¿Y qué decimos por poder? Cuando tú abras tus labios libremente en expresar lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha traído a tu vida, que la vayas platicando a los demás. Tú vas a ir sintiendo que Dios se está manifestando más a tu vida. Y tú puedes ver el crecimiento de algunas cosas, así como las ves en algunas cosas, por ejemplo, en un niño cuando nace. Así puedes ver el crecimiento real en tu cristianismo. O sea, no engañarte. Tú tienes que ver fríamente las cosas. Cuando tú ves, o cuando vemos que un bebé nace, lo cargas, lo consientes, lo apapaches. Pero al poco tiempo ves que, o al año, vamos, ese niño empieza a dar sus primeros pasos. ¿Qué estás viendo? Un desarrollo claro en ese cuerpo. O cuando tú agarras una semilla y vas y plantas esa semilla en una parte, en tierra donde va a salir esa planta, tú vas viendo cómo va cambiando esa plantita, va aumentando. Primero brota y luego va creciendo. Y dice, se está desarrollando de acuerdo al plan pues de Dios, porque es ese, el plan es nacer y crecer. O cuando tú ves algún animalito nacer, de la misma manera. Hay unos que tienen que nacer y a las 2-3 horas, ejemplo del venado, ya debe empezar a correr. Entonces, desde que nace, se va desarrollando, va creciendo. El cristianismo
no es menos que esto. El cristianismo, desde que tú te conviertes, tienes que ir avanzando, no dando un paso para adelante y dos para atrás. Tú tienes que ir avanzando, ¿sí? Puedes ver y puedes considerar el crecimiento en algunas personas o en algunos personajes que conocemos, que tú conoces a través de la Escritura. Por ejemplo, vimos la conversión del apóstol Pedro. Cómo cuando empezó a caminar con Dios, el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasa? Él dijo, no, yo hasta mi vida doy por ti. Yo estoy dispuesto a todo. Pero si hubiera puesto atención a la voz de Dios, si no hubiera a lo mejor que él tenía la razón, pensaba que él tenía la razón, pues le hubiera dicho, sí Señor, pero si tú me ayudas, no te voy a negar. Mas sin embargo no lo hizo. Él creyó que ya lo sabía todo y dijo, no, hasta mi vida voy a dar por él. ¿Qué pasó? Negó al Señor, tuvo que arrepentirse, volverse a Dios, y cuando fue humilde, cuando escuchó la voz de Dios, Dios lo llevó a un crecimiento espiritual. A tal grado que en su primer mensaje, 3,000 almas se convirtieron. Vemos la poderosa mano de Dios en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, como después de ser un perseguidor, después de autorizar que apedrearan a Esteban, que lo mataran ahí, como después de que iba y sacaba a las mujeres, a los hombres de sus hogares, arrastras, dice la Escritura, de los cabellos, como tuvo que Dios atravesarse en su vida, y como lo hizo en un instrumento muy útil después de convertirlo. Y fue avanzando cada día más, a tal grado que una gran porción del Nuevo Testamento viene de su pueblo. O Juan, el hijo del trueno, aquel Juan que era muy alebrestado, aquel Juan que a lo mejor a las primeras de cambio explotaba, y lo veías con un carácter, dice la Escritura, que era él y su hermano de un carácter muy fuerte, muy agresivos. Empieza a caminar con Dios y Dios lo transforma en el discípulo amado, en el discípulo del amor, dice la Escritura. Fue cambiando, fue transformando sus vidas, evidencias de crecer en el conocimiento de Dios. Cuando conocieron más a Dios, esos varones de Dios entendieron más el propósito para lo cual Dios los había llamado. Ahora, la Escritura te habla muy claramente que tienen que haber ciertas evidencias en tu vida y en mi vida de ese crecimiento en cuanto a caminar como cristianos, en cuanto a crecer como cristiano. Tiene que haber una idea muy clara, algo que se refleje en tu caminar como cristiano. O sea, no es nada más a que eches a volar tu imaginación. A lo mejor sí estoy haciendo esto, a lo mejor sí he crecido en esta área, y en la otra. O sea, ¿cómo estamos realmente en las áreas de nuestra vida? Un aumento en el amor, si realmente estás viendo la evidencia de un crecimiento en tu vida. Vamos a primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12, y dice la Escritura. Vamos a dar la lectura desde el 11, hermanos. Desde el 11 vamos a dar la lectura. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo,
dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, y como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor. Está aumentando el amor por tu hermano que está al lado tuyo. Está aumentando tu amor por aquella persona que ves a cada 8 días en este lugar. La amas más que cuando la conociste. El Señor está haciendo esta obra en tu corazón. Y cada día más y más estás deseando que esa alma que llega hasta este lugar se convierta. Hay abundancia de amor en ti. Es una evidencia, hermanos, de que a lo mejor estás en el camino correcto. Ahí mismo, primera de Tesalonicenses 4, vamos a darle lectura al 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No que te conformes, sí me da gusto, sí me alegro de verlo. No, dice la Escritura, dice que abundes en ello, más y más, en que ese amor crezca. Y no únicamente por los de aquí, primeramente que crezca por los que tienes al lado tuyo. Primeramente que crezca por las personas que tienen un roce a diario contigo, una comunión a diario contigo, que realmente los ames y que realmente los estés viendo como Jesús los ve. A lo mejor muchos, es cierto, a lo mejor convertimos y Dios los ama y Dios los ve con amor, pero algunos otros los ve, dice la Escritura, como ovejas que no tienen pastor. ¿Así los ves tú? Porque el Señor Jesús, allá en Juan 13:35, dice que en esto iban a conocer a sus discípulos. ¿En qué? En el amor que se tuvieran los unos a los otros. En esto conocerán a los discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos. En esto te conocen a ti. En esto conocen. Pero también debemos no únicamente crecer en esta área, crecer en fe. Crecer en esa fe que Dios ha puesto en cada uno, en esa confianza. Segunda de Tesalonicenses. Adelantito, le vamos a dar al versículo, lectura al capítulo 1, en el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces por el pueblo que te acompaña esta mañana, por el pueblo que nos acompaña cada día, a cada domingo? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Tu fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros, de vosotros, abunda para con los demás. Fíjate los síntomas de crecer en fe. Y esa fe que va a producir el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. No es hermoso esto, hermanos. No es hermoso que tú realmente vayas creciendo en estas áreas, que tú realmente vayas aumentando el conocimiento de Dios. ¿Sí?
que lo que sabías de Cristo cuando te convertiste, comparado con lo que sabes ahora de Cristo, es muy diferente. Vas madurando a cada día. Y esto no es una sugerencia de parte de Dios, es un mandamiento que tenemos que tener en nuestras vidas. Conocer más y más a Dios. Mira, vamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Si a cada día pusiéramos por obra estas palabras, que tú te interesaras en conocer más y más de aquel que te salvó, de aquel que pagó por ti en la cruz del Calvario, veríamos vidas radiantes, vidas consagradas a Dios. Porque aquello que conociste cuando te hablaron del Evangelio, aquel Jesús que conociste cuando Él te salvó, se debe de ir reflejando a cada día más y más en ti y en cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Tener un mayor deseo de santidad en tu vida, un mayor deseo de consagración a Dios, de ir santificándote cada día más, de ir apartándote para Dios. Vámonos a Filipenses 3:13. Y que nos quede bien claro, hermanos, como decía el apóstol Pablo en el versículo 12, que él no lo había alcanzado. Ninguno de los que estamos aquí tampoco lo hemos alcanzado, hermanos. ¿Sí? Proseguimos a esa mente, es cierto. ¿Sí? Mira, el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiéndete, mira hacia adelante a lo que nos resta por caminar. Hace 8 días le decían al profeta Elías, a través de la palabra, el ángel le dijo: levántate, come. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Y a ti y a mí, largo camino nos espera. Largo camino nos está restando todavía. Pero Dios está llamando a que cada día crezcamos en el camino, crezcamos en el conocimiento suyo, en su gracia, en su amor. Ahora, ¿cuáles son los medios que puede Dios utilizar o que está utilizando en muchas de nuestras vidas para ayudarnos a crecer? Y a veces pasa desapercibido, y a veces pasa como coincidencia. Muchos dicen: pues es que fue coincidencia. Pero Dios tiene medios para hacer crecer a la persona. Tiene medios de gracia que pone a disposición tuya. Primero, una de las cosas que debemos tener muy en cuenta es que para conocer a Dios, el único medio es la Escritura, es la palabra. No hay otro medio. Si tú crees conocer a Dios a través de las prédicas, a través de las enseñanzas, si estás dependiendo de eso, si dependes de esta enseñanza, estamos muy equivocados. El crecimiento Dios lo va a dar a través de la Escritura, a través de la alianza del Espíritu Santo. Como tú tengas necesidad a cada día de alimentarte, es como Dios te va a dar un crecimiento. Su palabra, ahí está. No hay ningún cristiano que no necesite de la palabra cada día. A
cada momento en su vida. Vamos a 1 Pedro 2:2. Nadie puede decir, yo no dependo de la palabra, yo no necesito. Vamos a dar la lectura 1 y 2. 1 Pedro 1 y 2. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Mirad. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por ella crezcáis para salvación. Por ella podemos crecer. ¿Pero qué dice? Tienes que hacer a un lado esa malicia, ese engaño, o esa hipocresía que pudiera haber, o las envidias, o aquella detracción. Bueno, eso lo dicen, pero realmente yo entiendo que la palabra de Dios es diferente. Pudiera estar pasando en algunos, pudieran venir esas ideas, y que dice, desea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es tu obligación comprobar lo que se te habla, comprobarlo en tu hogar a través de la Escritura. ¿Es cierto o no es cierto? Pero también Dios tiene otros medios que te pueden llevar a un crecimiento espiritual. ¿Y cómo es? Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, le vamos a dar lectura desde el 1 para que lo entendamos bien. Del 1 al 5 le vamos a dar lectura. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través de las muchas tribulaciones, porque el apóstol dijo que a través de muchas tribulaciones teníamos que alcanzar la vida eterna. Y dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando viene la tribulación a tu vida, cuando viene el problema, cuando viene esa lucha que tú tienes en tu vida ahí con la relación familiar, con la relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, sabes que a través de esa tribulación Dios te va a producir paciencia, que Dios te va a dar una esperanza. O se te olvida la palabra. Y la esperanza dice, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Pero cuando viene la lucha, la prueba, se olvidan estas cosas. ¿Estarás creciendo? ¿Estaremos creciendo como cristianos? Medios de gracia que Dios pone a disposición tuya para que crezcas.
aquellos que experimentan una vida devocional privada, una vida de estar con Dios en oración, a veces necesariamente estarte alabando con alabanzas, ahí en tu casa, en tu trabajo, que tienes esa costumbre de darle la honra y la gloria a Dios donde te estés parando. Te invito mucho. Echa mano de estos medios para que puedas crecer. O cuando vienes aquí y vienes y está la adoración, está la alabanza en compañía de los hermanos, te olvidas del problema que tuviste a lo largo de la semana. Te olvidas de los compromisos que a lo mejor dejaste pendientes en tu hogar. Concéntrate en esa oración en compañía de los hermanos, para que Dios te lleve a un crecimiento en Él, en amor, en comunión aún con los propios hermanos. ¿Cómo es precioso que tú vengas con el deseo de saludar a la hermana que no viste a lo largo de la semana, con el deseo de estar en comunión con algún hermano? ¿Cómo te ayuda a ir creciendo también? Porque te vas a dar cuenta de una cosa: no estás solo, los demás se interesan en ti. Los demás también están interesados en ti. Mira lo que dice 1 Corintios 12. Vamos a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, vamos a dar lectura al versículo 25. Vamos a darle lectura al versículo 12, capítulo 12, versículo 25. Está hablando de un cuerpo, está poniendo el ejemplo de un cuerpo, el cuerpo del Señor. Y dice: para que no haya desavenencia, en otras palabras, para que no haya desacuerdos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué hermoso que este sentir estuviera en cada uno de nosotros. Que en cada uno de nosotros hubiera este sentir de Dios. Y si es así, pues tú estás desarrollando un cristianismo, estás creciendo. Pero si no, hermanos, si no en estas pequeñas áreas que mencionamos, o en estas poquitas cosas que mencionamos, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Estás creciendo? ¿O por qué no estás creciendo? ¿Cómo estás? Una cosa sabemos: Dios no nos trajo aquí para volver atrás, hermanos. Dios nos trajo aquí con un propósito. Veíamos los primeros versículos de Efesios 4. Él te llamó con un propósito. Él te eligió para una vocación que tú tienes que desempeñar. Ese llamado tú tienes que comprenderlo, de qué manera Dios quiere usar tu vida. En este lugar, en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Lo has entendido, no? ¿Lo estás entendiendo? Si no, tú contéstaselo a Dios. ¿Por qué, Señor, no estoy creciendo? ¿Por qué mi fe es muy poca? ¿Por qué el amor no se refleja en mi vida? ¿Por qué en lugar de que las tribulaciones, los problemas vengan a edificar mi vida, vienen a quitarme la poca fe que tengo? Vienen a complicarme la vida en lugar de hacerme crecer como cristiano.
Cierra tus ojos un momento y vamos a meditar. Que sea Dios el que termine la obra en ti y en cada uno de los que estamos escuchando su palabra. Padre, muchas gracias, Dios, porque tú quieres que desarrollemos un cristianismo de acuerdo a tu voluntad. Padre, que vayamos creciendo en gracia, en amor, en fe, en confianza, en el conocimiento tuyo, Señor. Padre, hoy llévanos a ver qué tanto estamos estancados en algunas áreas de nuestra vida, Señor. Llévanos a entender que no es únicamente conocer de ti, Señor. No es únicamente leer tu palabra. No es únicamente pensar que ya estamos bien, Señor, sino que tú seas el que apruebe nuestra vida, Señor. Que tú seas el que hable de nosotros, Dios. Padre, aún amplía, Señor, tu palabra en nosotros, Señor, en nuestra vida, Señor. Acláranos aún más, Señor, lo que tú quieres tratar con nosotros, Señor. Acláranos más aún ese llamado que hiciste, Dios. Padre, ¿cuál es el ministerio que has puesto en nuestras manos? ¿Cuál es el talento, Señor, que tenemos para desarrollarlo en tu obra, Dios? Porque de una u otra manera, Señor, tú ya nos has hablado, Señor, que tú por lo menos nos has dado un talento, Señor. Padre, y ese talento queremos desarrollarlo, Dios. No queremos enterrarlo, Señor. Queremos, Dios, ponerlo, Señor, a tus pies. Poner por obra, Señor, ese crecimiento que demandas de mi vida, Padre. Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame a comprender, amado Dios, que como dice tu palabra es para edificación de los santos. Padre, que así sea, Señor. Y que lo que no entiendo, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, que venga y lo aclare, Señor, por favor.
una obra, Señor, que es esencial en nuestras vidas, Dios. Padre, si hemos crecido en el amor, ven tú, Señor, y pon amor en nuestra vida, Señor. Padre, porque tú dijiste que en esto nos iban a conocer, Padre. Padre, si nuestra fe es muy pequeña, Señor, si nuestra fe está menguando, Señor, aumentanos la fe, por favor, amado Dios. Pon en nosotros, Señor, ese deseo de conocerte a cada día más y más, Señor. Para que realmente, Señor, cada día que pasa, Señor, tú vayas reflejándote en nuestra vida, Señor. Que vayamos conociendo más, Señor. Vaya creciendo un mayor deseo de santidad en nuestra vida, de consagrarnos más a ti, Señor, para poder desarrollar completamente tu obra, Señor. Aquí estamos, Señor, en tus manos, Dios. Creemos por ti, Señor, que tú vas a concluir esta obra maravillosa, Dios. Padre, concluye la obra, Señor, en cada varón de los que estamos aquí, Señor. Padre, llévanos a hacerte útiles en tus manos, Dios. Padre, lleva a las hermanas, Dios, a ser mujeres de oración. Concluye esa obra en sus vidas, Dios. Mujeres piadosas, Dios. Mujeres que te representen dignamente en sus hogares, Dios. Padre, y esa obra tan maravillosa que has empezado en medio del grupo de jóvenes, Dios, conclúyela, Señor. Padre, este sábado déjanos ver tu reino en medio de ese grupo de jóvenes, Dios. En esta próxima reunión, Señor, que tú seas el invitado principal, Señor. Que tú seas el gozo, Señor, de estos jóvenes, Dios. Que tú seas el que nos atraiga, Señor. Padre, llévanos a ver, Señor, que tienen toda una vida por delante, Señor, para servirte, Dios. Para extender tu reino, amado Señor. Padre, y aún aquel que a lo mejor no se ha congregado, Señor, lleva el sábado, Señor, a que busque esta reunión de jóvenes, Padre.
Por fin lo creemos, Señor. Creemos que tú vas a completar el amor de Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Padre, llévanos a nuestro hogar, Señor, y a lo largo de esta semana podamos ver, Señor, ese crecimiento en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús.